El día de hoy vamos a revisar el tema del matrimonio espiritual. Y el objetivo es aprender hábitos espirituales en el matrimonio para vivir en victoria. Entendemos que Dios quiere para nosotros una vida y una vida en abundancia, una vida victoriosa, una vida que refleje su gloria, y es por eso que Él ha diseñado la forma en que un matrimonio debería de vivir, para que al vivir de esa forma, entonces pueda entrar en esa tierra prometida y pueda gozarse con todas las promesas y bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros como matrimonios o para los de nuestras siguientes generaciones. Por eso se conoce que Dios es un Dios de generaciones, porque hay cosas que podemos vivir en nosotros y otras que al vivirlas o al recibirlas las vamos a heredar para nuestras próximas generaciones. Hace aproximadamente año y medio vimos una clase que se llamaba el modelo del matrimonio, algo así, que hablábamos los tipos de familia, los tipos de parejas, etcétera. Pero ahora vamos a ver cómo un matrimonio espiritual a la luz de la Biblia ya debería de vivir, ¿sí? Cómo un matrimonio espiritual debería de desarrollarse en el día a día. Y quiero decirles que una vida espiritual, en este caso para un matrimonio, podríamos entenderla como aquel matrimonio que guía su día a día de acuerdo a la palabra de Dios por medio de la guía del Espíritu Santo, que sus decisiones son guiadas no por la carne, no por las emociones, sino por el Espíritu Santo que nos va a ir recordando las cosas que Dios nos ha mostrado y nos ha revelado por medio de las Escrituras. Al igual que la clase pasada, debemos de entender que son modelos, son diseños de Dios y que se tiene que trabajar para entrar en ellos, para vivirlos. No se dan de forma natural. Si fuera automático o de forma natural que estos modelos, que estos diseños se dieran en las personas, operaran en el día a día, pues no habría tantos divorcios como los vemos, que incluso van en crecimiento. No habría hijos afectados por divorcios, no habría hijos abandonados. Es un modelo, es un diseño, el de un matrimonio espiritual, el que Dios ha pensado, pero es como una tierra prometida en la cual, al igual que los israelitas cuando fueron sacados de Egipto, tuvieron que pelear para tomar posesión de dicha tierra. Igual nosotros, al haber sido ya sacados de esa condición de pecado, ahora tenemos que luchar para entrar en esa tierra prometida, en esa bendición y en esa promesa que Dios tiene para un matrimonio que se mueve de forma espiritual. Hasta ahí te doy la palabra, Vero. ¿Tienes una pregunta? Sí, hermano, es que fíjate, Rodo, que estaba enlazando mis pensamientos de la clase Ajá, pasada con esta. Y sí, justamente estabas comentando acerca de la herencia. ajá, Comentaban en la clase pasada que nosotros podríamos heredar hasta 1000 generaciones las maldiciones. Entonces, ¿cómo vamos a romper eso si ya lo traemos de la familia? Al momento de seguir ya el modelo se rompe o cómo sería, porque por lo que tú comentabas, ¿no? Que esa maldición pudiera ser que la traemos nosotros, no, sino de años atrás, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a romper? Porque ahorita decías que nosotros incluso podríamos dar como herencia lo que estamos aprendiendo o ok, haciendo a nuestras siguientes generaciones. ok.
Primero, dos precisiones. Bueno, una precisión y ya te respondo. Las escrituras señalan que la maldición es hasta la tercera y cuarta generación sobre aquellos que aborrecen a Dios, ¿no? Y la bendición es hasta 1000 generaciones. Entonces, hace 8 días comentábamos que podríamos ser objetos de esa maldición generacional, pero no quiero que lo veamos desde una óptica mística o misteriosa. Yo lo que quisiera plasmarlo es que pudiera ser que nosotros recibimos esa maldición a la manera de una cultura del matrimonio. Es decir, si mis padres peleaban, si mi padre era desobligado con mi madre, si mi mamá era desamorosa con nosotros como sus hijos, esa es mi primer referencia, mi primer modelo de matrimonio que yo tengo. Si yo tuviera que echar mano de un modelo de matrimonio, pues echaría mano de lo que yo viví como niño, ¿verdad? Y yo no vería tan incorrecto ese desamor, esa desatención, incluso que a lo mejor hablaran groserías o fuera muy agresivo el ambiente, pues esa es la cultura que yo recibo. Y esa cultura que yo recibo de parte de mis padres, esa educación que yo recibo de parte de mis padres, pues no es una educación a nivel de matrimonio que vaya a dar fruto. Es algo que yo voy a heredar igual a mis siguientes generaciones. Es la misma forma en que yo voy a heredar a mis hijos, a menos que haya un cambio en mi forma de vida que me lleve a vivir un modelo, una cultura del matrimonio diferente a la que yo viví con mis padres. Ahora, esa cultura nueva, esa forma nueva de concebir y vivir el matrimonio, puede ser que sea igual de tóxica que la de mis padres, a menos que esté alineada a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de conocer la mente de Dios, el modelo de Dios, el diseño de Dios. Y entonces, si nosotros creemos, fíjense nada más, si nosotros creemos que ese diseño, que ese modelo es el conveniente, entonces ahora sí voy a echar mano de todo lo que les estaba diciendo, que es pues la lectura bíblica, la congregación, la oración, la administración, la consejería, etcétera, etcétera, la revelación que me da Dios por medio de su Espíritu Santo, para ir cambiando esa cultura que está en mi mente y en mi corazón, de acuerdo a los principios de Dios. Pero fíjate algo bien interesante. Puede ser que una mujer o un hombre ya adulto que pues ya vivió su matrimonio o lo más, sí, la juventud de su matrimonio ya pasó, o incluso alguien que es viudo o viuda. Esa persona al conectar con ese nuevo modelo que sale de las escrituras, que Dios respalda, y al creer que ese es el conveniente, de esa forma va a ministrar, de esa forma lo va a trasladar a sus hijos. Y ahí es donde entra la promesa de Dios, que ese modelo, esa forma, no solamente la vas a poder trasladar a tus hijos, sino que se va a trasladar hasta 1000 generaciones, a tus nietos, a los hijos de tus nietos, y que a lo mejor es algo que tú no vas a alcanzar a ver con tus ojos físicos, pero tienes que verlo con tus ojos espirituales, porque el que lo está prometiendo que así va a ser es Dios. Fíjate una cosa, hace aproximadamente 40 años, una tía fue la primer persona que de toda la familia
por parte de mi padre y de mi madre, conoció del Evangelio, se enamoró de Jesucristo y ella fue y compartió el Evangelio entre todos nosotros, entre mis padres, tíos, y incluso despectivamente a esta tía le decían la santa. Ay, ahí viene la santa, decían, porque era súper tedioso que llegara la santa, porque siempre echaba a perder la fiesta, siempre echaba a perder los planes, porque era muy insistente. Y así le decían, ahí viene la santa. Y esa tía no se daba cuenta de lo que estaba provocando, pero estaba provocando una revolución. La tía incluso ahora vive en Estados Unidos. Yo te digo una cosa, esa tía no tiene conciencia de lo que provocó en la familia, porque trastornó, fue el objeto, fue la persona que Dios usó para trastornar toda una familia que incluye ya a mi abuelita, a su mamá, a mis tías, a los nietos, a mis primos. Obviamente no todos están comprometidos con el Evangelio, pero te voy a decir una cosa, ya hasta estos días la mayoría no está comprometida con la religión tradicional y muchos tienen como referencia la palabra de Dios. Y esta tía ya tiene 20 años que se fue a Estados Unidos y provocó un cambio que no tiene ella idea. Y ella tenía un marido, bueno, tiene un marido que en su momento era borrachón, mujeriego, bueno, clásico. Pero esta tía decidió, metió a su marido al aro, a su familia y generó de veras, qué bendición que alguien haya decidido este, meterse, decidirse a cambiar la mente y obedecer a Dios porque a través de ella Dios está restaurando. Fíjate una cosa, incluso yo lo puedo ver en mis hijos, yo puedo ver en mis hijos que ahora a ellos les es más fácil aceptar las cosas de Dios. Incluso el chiquito, Luca, que tiene 3 años y medio, ya oye una alabanza y alza las manos. Yo vengo de una generación que todavía hacer eso era vergonzoso, era así como que, ¿cómo eso? Y entonces te das cuenta cómo la palabra de Dios está buscando personas que le crean para marcar un hito, un cambio, una referencia hacia adelante. Entonces imagínate, yo me deleito en pensar que incluso esto, mis hermanos, que estamos haciendo aquí con ustedes, esto que estoy haciendo con ustedes, tienes que entenderlo que tiene trascendencia eterna. Tiene trascendencia que va a respaldar Dios, no solamente en mis hijos, sino en mis nietos, en mis bisnietos. No, pero a veces lo queremos ver, nos traiciona la carne porque quisiéramos verlo. Pero ya los que hemos visto un poco cómo Dios opera a través de las generaciones, créeme que lo que estás haciendo no es en vano. Por eso la palabra de Dios dice que todo tu trabajo en el Señor o para Dios no es vano. No lo ves, pero tú estás siendo ese factor de cambio hacia adelante. Entonces, un matrimonio espiritual, como es el tema que hoy vamos a estar desarrollando, nos va a dar el parámetro en la forma en que Dios quiere no solamente que vivamos el matrimonio, sino que también lo conceptualicemos, tanto alguien que ya no tiene a su varón, pero también para alguien que es soltero. Dios quiere que conecte desde su corazón y desde su estructura más interna con la forma en que Dios quiere que viva un matrimonio espiritual, para que entonces ese cambio que se va a provocar de parte de Dios en lo más interior, después se manifieste en lo exterior en victoria. Y díganme ustedes si no todo matrimonio que inicia quiere ser bendecido, pero no todos lo logran, porque se tiene que trabajar, pero tampoco el trabajo es suficiente.
Se tiene que trabajar de acuerdo a ciertos parámetros y los parámetros son los que Dios establece. Y entonces tú tienes que creer que si trabajas de acuerdo a esos parámetros, entonces va a haber un efecto. Quiero pensar, por ejemplo, en el caso de una mujer que es viuda o que no tiene a su marido por cualquier cosa. Esa persona, si conecta con el esquema y la estructura y el diseño y el modelo de Dios para el matrimonio, y está convencido que ese es el que Dios respalda, al menos, pero de menos va a orar para que ese modelo permee, aterrice en los hijos de ella, o en los nietos, o en los sobrinos, o incluso proféticamente, aún en esas generaciones que no han nacido, porque Dios no tiene límites. Dios puede ya estar trabajando en ciertas generaciones que hoy todavía no ven la luz en esta tierra. Entonces, tienen que tener esta visión más amplia. Insisto, a veces vemos nuestro yo y nuestro presente o nuestro pasado, pero Dios más bien ve hacia adelante. Y es ahí donde Él promete bendición hasta 1000 generaciones. Y bueno, si bien en las escrituras encontramos referencias de cómo, por ejemplo, en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en un espíritu por medio de el tener todos la misma visión. Esto también opera en un matrimonio, en una pareja. Y el factor de unidad es la oración en el nombre de Jesús. El factor de unidad es la oración en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Fíjate lo que dice Juan 14, del 13 al 14. Dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, fíjate una cosa, el nombre de Jesús tiene poder. Y dice también que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Jesús. Bueno, el nombre de Jesús tiene poder, pues Él venció en la cruz, Él resucitó. Y ahora quiero que conectemos con el hecho de que cuando estamos como grupo o como iglesia levantando oración en el nombre de Jesús, su Espíritu Santo nos mete a todos en una atmósfera en la cual se da una unidad perfecta. Pero ahora quiero aterrizarlo esto en el matrimonio. Un matrimonio que se da su tiempo para orar está promoviendo que los dos sincronicen en anhelos, en deseos, e incluso en preocupaciones, en visión, en proyecto. Y yo quiero preguntarte, no respondas, pero sí tienes que analizarlo. ¿Tú alguna vez viste a tus padres orar? Que se dieran un tiempo específico o que tuvieran como hábito recurrente tomarse de las manos y orar. Antes de irse a trabajar, el padre oraba. Antes de comer, a la comida, a la cena, oraban. Ahora, esto, insisto, no es algo que nos debe de llevar o nos deba de llevar a una condición de lástima, de ay, pobre de mí, no, o de condena menos a los padres. Simple y sencillamente que a lo mejor ellos no lo sabían, pero ahora tú sí lo sabes. Ah, pero a lo mejor tú no tienes varón o no tienes esposa. Bueno, pero tienes que entender que la oración en el nombre de Jesús es lo que provoca esa unidad.
Y es algo que a lo mejor vas a tener que orar para que aplique en tus hijos y así aconsejarlo, porque este es el principio de la unidad, la oración en el nombre de Jesús. Y aquella pareja que tenga oportunidad, pues tiene que hacerlo, tiene que buscar que la oración en el nombre de Jesús sea ese pegamento que nos una como cónyuges. El nombre de Jesús tiene ese poder de manifestar en una pareja el hecho de que son un solo ser, ya no dos personas, sino un solo ser. La oración los vuelve un solo ser, en una sola mente, en una sola dirección, en un solo propósito, en un solo proyecto, e incluso en una misma carga. Entonces, fíjate, aquí está el factor de la unidad de la pareja. Una pareja que no ora tiene problemas, porque lo comentábamos hace 8 días, delante de Dios ya somos un solo ser. Entonces, no puede darse esta condición que en una pareja uno vaya bien y otro vaya mal. Incluso te voy a decir un ejemplo. Muchas veces cuando hablas con una pareja que tiene conflictos, ¿qué dice el hombre? Que el problema es su mujer. ¿Y qué dice la mujer? Que el problema es el hombre. Cuando un hombre te dice que el problema es la mujer, está diciendo, tenemos problemas serios. Cuando una mujer te dice que el marido es el problema, es que él es intolerante, él es grosero, está hablando de ella misma espiritualmente, porque delante de Dios ya no son dos, sino un ser. Si esa pareja que tiene problemas ora, nunca te va a hablar, mi marido tiene problemas, te va a decir, tenemos un problema, pero estamos trabajando en solucionarlo y lo estamos poniendo en manos del Señor para solucionarlo. Vaya que el problema de mi esposa es mi problema. Su necesidad es mi necesidad. Su carga, su preocupación es mi preocupación. Si estoy orando y si estoy siendo sensible a la unidad que se manifiesta con ella de frente a Dios. Entonces, la oración en el nombre de Jesús tiene poder. Y miren, acuérdense que ya la Biblia nos deja ver que hay un factor de unidad que se declara desde lo alto, desde el cielo, sobre los cónyuges. Este pasaje viene a continuación de que le estaban cuestionando a Jesucristo, a nuestro Señor Jesús, sobre si se podía dar carta de divorcio a la esposa. Y él le respondió, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjate, si bien este pasaje nos deja ver que el divorcio no es respaldado por cuanto no es un diseño original de Dios, sino que en su momento, por la dureza del corazón, se le permitió al hombre darle carta de repudio a su varona. Este pasaje nos deja ver de una forma también clara esto que te estoy diciendo. A ver, Norma se accidentó el año pasado, pero yo no oí que tú dijeras, ay, esta pierna tan latosa, de veras, ni quien la aguante, ¿verdad? No, porque es tu pierna. Es igual lo mismo, date cuenta, aquí ya lo dice incluso de otra forma el Señor Jesucristo, dice, una sola carne. Entonces, ¿cómo podría decir un hombre, ay, esa mujer o esa parte mía que terrible es, ¿no? Nadie la aguanta, o sea, está hablando de uno mismo. Entonces ya hay dos elementos. Uno que es la mente de Dios en cuanto a que una pareja
Unos cónyuges son una sola carne, pero hay que entender que eso no se da de forma automática para vivirlo bien. Para vivirlo bien hay que orar, para que verdaderamente se manifieste esa unidad entre las dos personas, entre el hombre y la mujer. Y bueno, cuando oramos, cuando estamos orando como cónyuges, lo que estamos haciendo es invitar al Espíritu Santo a que ponga en ambos el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma dirección, para que mi egoísmo sea reducido y yo pueda ser sensible a mi esposa y mi esposa pueda ser sensible a mí y para que se pueda dar esa unidad perfecta. Hechos 2 del 1 al 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Fíjense ese pasaje, o sea, estaban todos juntos en el mismo lugar. Parece redundante, ¿no? Si ya estaban todos juntos, pues ya estaban en el mismo lugar, ¿sí o no? Pero ¿por qué nos dice que estaban todos juntos en el mismo lugar? Quiere decir que son dos cosas diferentes. Podemos estar todos en el mismo lugar, pero no juntos. Fíjate qué interesante. Así una pareja pueden estar en el mismo lugar, pero no juntos. La unidad perfecta es cuando estando juntos, o más bien estando en el mismo lugar, se está juntos. ¿Qué quiere decir estar juntos? Pues lo que te vengo diciendo, estar en la misma mente, estar en el mismo sentir, estar en la misma dirección, estar con el mismo anhelo, estar en la misma agenda, pero eso no se da de forma natural. Es decir, en la naturaleza humana, en la naturaleza caída, eso no se da. Puede haber unos cónyuges en casa y cada quien está pensando de forma diferente, con anhelos diferentes, con visiones de vida completamente diferentes, ¿cierto o no? E incluso una pareja espiritual, una pareja cristiana, si descuida su comunión con el Espíritu Santo, de repente cada quien empieza a jalar para donde cree conveniente y muchas veces es de forma contraria al de la pareja. Y es cuando se empieza a fracturar el matrimonio. Es cuando se empieza a fracturar la pareja. Fíjense, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, unidad perfecta. Aquí eran más de dos. Y de repente vino del cielo un rugido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Vamos a llevar este pasaje a los cónyuges. Cuando una pareja, unos esposos, invitan al Espíritu Santo en el nombre de Jesús para que sea la unidad perfecta y pueden concretar el estar juntos en mente, en espíritu, en alma, en cuerpo, en anhelos, en deseos, entonces el Espíritu Santo se mueve con libertad y lo llena todo. Es un escenario grato delante de Dios y es un escenario que es la antesala de la victoria de frente a cualquier problemática o necesidad de la vida. Pregunta, otra vez, ¿este diseño lo vimos en nuestros padres? La mayoría no. No. Probablemente haya alguien que ya eh, sea segunda generación de cristianos, tercera, y sí alcanzó a ver eso en sus abuelos, en sus padres. Pues qué hermoso, ¿no? Que te voy a decir una cosa, incluso eso no es garantía de que
estos cónyuges que lo vieron en sus padres, en sus abuelos, no es garantía de victoria, porque si acaso tienen la referencia, pero ahora falta que ellos lo trabajen también. De ahí se desprende la idea esa de que Dios tiene hijos, no tiene nietos. Es decir, porque mis padres hubieran sido unos cristianos ejemplares, tampoco es garantía de que yo, nada más por ser hijo de mis padres cristianos, yo vaya a tener una vida en victoria, porque Dios tiene hijos, no nietos. Yo tengo esa referencia, tengo ese patrón que viví de niño, y entonces yo al buscar mi tierra prometida, pues se facilitan las cosas, definitivamente. Porque si yo busco un referente de matrimonio, pues encuentro el de mis padres que estaba alineado a la voluntad de Dios, y entonces meterme es más fácil. Es más, les voy a dar un tip que deben de analizar. Es un secreto del reino. Ahora, en este curso les voy a estar dando secretos del reino que tienen que ver con elementos que debes de considerar seriamente para que al trabajarlos de la mano de Dios puedas crecer en tu vida espiritual y puedas meterte de lleno a las promesas y bendiciones. ¿Sabes tú cuál es uno de los mayores elementos que obstaculizan que un hombre tenga una relación profunda con Dios? Uno de los elementos más sobresalientes, de mayor peso, que evitan que tú puedas en tu búsqueda de Dios tener una comunión profunda con Él es la forma en que te trató tu Padre terrenal. Si tu Padre terrenal fue hostil, violento, desapegado, agresivo, desatento, falto de provisión, o simplemente fue un padre ausente, eso te representa un mayor problema para profundizar con tu Padre celestial. Entonces, imagínate un matrimonio que vivió su matrimonio bajo un modelo completamente del mundo, alejado de los preceptos de Dios, y que ese padre marcó a su hijo o a su hija con algo que se llama orfandad, un espíritu de orfandad. Hay muchas personas que tienen o batallan con un espíritu de orfandad y eso necesita ser restaurado, porque de no ser restaurado, lo vas a transmitir a tu siguiente generación. Un espíritu de orfandad. Porque ¿cómo puedes amar al Dios que no ves si al que viste fue complicado? Pero ojo, otra vez, el secreto del reino no es un elemento que te haga sentir mal, que te haga sentir víctima o que le reproches a Dios. No, es la base de partida. Y tiene que ver con perdonar a ese padre que incluso ya probablemente no esté entre nosotros, para poder tener el corazón sano y para poder evitar obstáculos de frente a tu relación con el Padre Celestial. Pero fíjate, nada más date cuenta de esto, cómo se van dando las herencias. Y ahorita vamos a hablar un poco más de los obstáculos. Entonces, fíjate cómo dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y aquí ya vemos los efectos de la unidad conyugal. Los efectos de la unidad conyugal es que
ya hay un acuerdo sano, un acuerdo productivo, un acuerdo bendecido, un acuerdo que nos va a llevar a que se cumpla, pues varios pasajes que la misma escritura declara, como este de que es mejor dos que uno, porque si uno de ellos se cayera, el otro lo levantará, pero solamente si ya están en el acuerdo perfecto, porque desafortunadamente hay matrimonios que incluso en ese encono, en ese pleito casado que se traen, incluso hasta se gozan de que le vaya mal a la otra persona. Así de ese tamaño puede ser el desacuerdo. A grado de decir, pues qué bueno, pareja, que te pasó porque te lo merecías o por andarte buscando esto. Y eso va siendo cada vez más profundo el desacuerdo, el hoyo, la cima entre los dos. ¿Y cómo pretendemos que un matrimonio alcance bendiciones bajo esa óptica si no van tomados de la mano en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo en medio de ellos, cambiando la mente, cambiando el corazón, poniéndolos en sintonía? Pero voy a usar una palabra que he usado en otras ocasiones. Todo eso debe ser intencional. Todo eso es intencional, todo eso se tiene que provocar. Por ejemplo, yo los veo a ustedes vestidos de X o Y forma. No es que así se les dio como de nada, fue intencional. Se pusieron esa playerita, esa camisa, ese pantalón. Eso es intencional. Igual las cosas de Dios son intencionales. Uno busca que eso pase. Uno trabaja para que eso ocurra. Y bueno, resulta que, insisto, esto no, en muchos casos no lo enseñaron nuestros padres, sino todo lo contrario. Y es curioso porque, bueno, acabamos de pasar las festividades de Año Nuevo, ¿no? Cuando tú conoces todo esto y oyes las intenciones de Año Nuevo, es inevitable advertir que todos esos buenos deseos y proyectos pues son parte de una fiesta que se queda allá el 31 de diciembre, ¿no? Porque pues los deseos, insisto, no son suficientes, sino que Dios ya nos dio como la receta, los elementos que debemos de trabajar para que verdaderamente se logre la unidad y se logre la victoria y alcanzar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y miren, entonces vamos a ampliar hasta dónde hay alcance de la unidad perfecta que inicia con el cónyuge. Una unidad en una sociedad, en una iglesia, inicia con la unidad de los cónyuges. Es imposible pensar, y vamos a quedarnos con la iglesia, es imposible pensar que en una iglesia todos estemos en la misma mente, en la misma visión, con los mismos propósitos, si a nivel de familias no hay esa unión, porque a nivel de cónyuges no hay esa unidad perfecta. No puede ser. No, no puede ser. Ahora, fíjate nada más lo que dice Juan 17, del 20 al 21. Padre Santo, es una oración. Y aquí ya entramos nuevamente a revisar cómo la oración con sentido, con inteligencia, con sabiduría, es la que se presenta delante de Dios para que entonces Él cambie las condiciones de las parejas, de las familias y de la iglesia y de la sociedad. Fíjate lo que le dice Jesús en oración al Padre. Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos.
Aquí está rogando primeramente por los que ya creen en Él, y luego dice que ora por aquellos que van a creer por medio de sus discípulos, para que al creer todos sean uno. Ese es el anhelo, todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjate qué pensamiento, qué oración tan profunda, qué oración tan profunda. Jesús anhela nada más ni nada menos que lleguemos a una unidad, a que seamos uno con Cristo y con el Padre. Fíjate nada más, o sea, no es nada más que nosotros como parejas tengamos una unidad perfecta con nuestro cónyuge, sino que al tenerla, la tengamos con los demás discípulos y que al tenerla con los demás discípulos, la tengamos con Cristo y con Dios. ¿Y qué es esa unidad? Ya te lo dije varias veces, pero lo voy a seguir diciendo. ¿Cuál es esa unidad? ¿Qué significa esa unidad? Bueno, que se tenga el mismo pensamiento, la misma emoción, el mismo propósito, los mismos objetivos, la misma idea, el mismo concepto, todo uno, todo en unidad perfecta. Y vean qué importante entonces es la unidad en un matrimonio, que nos lleve a tener unidad como familias y luego entre familias creyentes en la iglesia y con Dios mismo y con Cristo mismo. Ese es su anhelo, o sea, ve el pasaje, no es menos que eso. Quiere que estemos en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Ese es el diseño perfecto. En ese diseño, en ese modelo, viviendo ese modelo, es cuando las promesas y las bendiciones, la vida abundante que Dios ha pensado, toma lugar. Fuera de eso, son intentos solamente. Fíjense nada más, la oración conyugal ayuda a fortalecer el matrimonio, la sociedad y la iglesia. Vean este pasaje de Nehemías 8. Es sumamente interesante. Resulta que habían estado el pueblo cautivo en una nación lejana y ya habían regresado a reedificar la ciudad en ruinas y encontraron unos rollos, los libros de la ley. Y fíjate lo que dice Nehemías 8:1. Todo el pueblo se juntó como qué? Como un solo hombre en la plaza. Todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza frente a las puertas de las aguas. Pidieron entonces al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había ordenado a Israel. Fíjense qué interesante, qué interesante. El pueblo como un solo hombre, como una sola persona en mente, en alma, en cuerpo, en espíritu, todos estaban juntos como un solo hombre. Por eso la palabra nos lo deja ahí, para que lo analices. Esto es lo que primeramente deberíamos de desear vivir con nuestros cónyuges o que nuestros hijos vivieran con sus cónyuges o que nuestros nietos vivieran con sus cónyuges.
y que de esa misma forma tuvieran hambre y sed de la palabra de Dios. Fíjense dónde se sentaron, frente a la puerta de las aguas, 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 porque tenían sed de la palabra. Y es ahí donde reciben la palabra fluye en ellos y es donde ellos encuentran bendición y respuesta a todos los anhelos y deseos de sus corazones. Dios sabe que en esa unidad se dan las condiciones adecuadas para que nosotros tengamos la respuesta que Él quiere darnos a toda necesidad para vivir en victoria. Y nuevamente, era Esdras 8, no, era Nehemías 8:1. Nehemías 8:1. Y bueno, ¿cómo se logra todo eso? Pues en oración. El acuerdo se logra en oración. Mateo 18:19 dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, bueno, pues ya ante lo que leímos, ante lo que hemos revisado hasta este momento, es evidente que nuestras oraciones pueden ser ya más específicas, ¿no? Así que vamos a hacer una pequeña dinámica de oración. Vamos a pedir por nuestros matrimonios, vamos a pedir por los matrimonios de nuestros hijos o por aquellos matrimonios que ubiquemos alrededor de nosotros, que Dios haya puesto en tu corazón. ¿Y qué le vamos a pedir? Bueno, aquí ya vemos gente ya puesta de acuerdo, pero ahora vamos a pedirle por nuestros matrimonios que haya ese acuerdo perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros y que podamos ser como un solo hombre. Imagínate qué hermoso que todos, sin excepción, pudiéramos vivir esa condición que Dios anhela, porque Dios quiere bendecir esa situación en cada uno de nosotros. Así que, Señor, queremos aprovechar este momento para levantar nuestra voz, mi Dios, reconociendo primeramente que en la ignorancia y en la dureza de nuestros corazones hemos pecado, Padre, y muchas veces más de las que quisiéramos hemos actuado contrariamente a tu voluntad en cuanto a la unidad que debemos de desarrollar con nuestros cónyuges. Padre, perdónanos, Señor, incluso si en tiempos pasados nuestros cónyuges no vivimos de esa forma, Dios. Perdónanos, Señor, límpianos y ayúdanos a ser renovados en el entendimiento de nuestro espíritu, de nuestra mente. Padre, para aquellos que tenemos una esposa, un esposo, ayúdanos, Señora, a que entremos en esa unidad perfecta, en esa unidad donde podamos caminar armoniosamente delante de ti, Señor. De igual forma te pedimos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los hijos de nuestros nietos, Señor, que puedan aprender estos conceptos tan valiosos que tú nos has dejado en las Escrituras, para poder, Señor, vivirlos, para poder atesorarlos, para poder esforzarnos y para poder a través de ellos vivir esa vida en abundancia que tú nos has prometido a los que te amamos, Señor. Padre, que veamos hacia adelante, que pongamos nuestra mirada en las cosas que vienen, Señor, y que en ellas busquemos esa unidad, que no solamente se quede esa unidad en nuestro matrimonio, sino que
alcance a toda nuestra familia, que también en esa unidad, Señor, podamos vivir en armonía y en unidad con la iglesia, Señor, con los miembros de la congregación y contigo, Dios, contigo, Jesús, contigo, Padre. Queremos tener ese acuerdo, queremos tener esa unidad, queremos vivir eso que tú has dejado ahí en tu palabra y que parecería tan complicado, pero que vemos que no lo es, porque si tú lo has hablado y tú lo anhelas, tú lo respaldarás, Señor, en aquellos que decidan creerte y pedírtelo, Padre. Te pido también por aquellas personas que aún no están casadas, porque desde ahora vayan entendiendo que el matrimonio tú lo pensaste desde la eternidad, pero que es necesario vivirlo de acuerdo a tus parámetros, a tus planes, conforme a tu voluntad para que ese matrimonio sea de verdadera bendición. No solamente que sea duradero, sino que sea pleno, Señor, que sea bendecido en todo, amado mío. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos estás enseñando, mostrando tu corazón y queremos responderte con un corazón dócil, agradecido. También te quiero rogar, Padre, por si a alguno de nosotros se nos ha venido un recuerdo de nuestros padres que ahora identificamos que no es o no fue de acuerdo a tu voluntad, porque no es de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Si en ello yo fui lastimado, lastimada, yo quiero perdonar, Señor. Yo quiero perdonar y no quiero replicarlo para con mis hijos. Yo perdono, Señor. Si tienes ahí en tu mente a alguien a quien tengas que perdonar, perdona, perdónalo ahora, incluso si fue tu madre, perdónala. Señor, yo quiero estar ligero en cuanto a mi corazón para poder conectar contigo, Dios, para que no haya obstáculos, para que no haya impedimentos. Y yo perdono, Señor, a mis padres y entiendo que tal vez ellos no tuvieron esta oportunidad que yo sí estoy teniendo de conocer tu palabra, de nutrirme en ella. Y yo los perdono, Señor, porque a pesar de sus errores hicieron lo mejor que pudieron en sus fuerzas, su conocimiento. Pero ahora yo quiero ver hacia adelante, Señor, la oportunidad tan grande y gloriosa que tú me das de cambiar las condiciones de aquellas que yo recibí hacia unas que verdaderamente caminen de acuerdo a tu voluntad en los días por venir, Señor. Gracias, amado mío, porque eres bueno y tú eres un Dios de generaciones y tú estás buscando a personas que te crean y que estén dispuestas a ser reconstructores de ciudades en ruinas. Señor, y heme aquí, yo quiero creerte, yo quiero trabajar tu mano para que tu palabra se proyecte hacia adelante hasta la eternidad en mis generaciones, hasta 1000, como tú lo has prometido. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a continuar. Vamos a hablar a continuación de algo que ya veníamos aquí dibujando, algo que veníamos dibujando, a ver, que tiene que ver con la oración sin estorbos. ¿Dios escucha todo? Sí, Dios escucha todo. ¿Dios responde todo? No, no todo responde. No todo responde. Dios escucha todo, pero no a todo le responde. Qué interesante. Sí, o sea, a veces estás así como que, ¿por qué no me escucha Dios? No, sí te escucha, no te está respondiendo.
¿A poco no hemos estado en alguna condición de que, ¿por qué no escucha lo que le estoy pidiendo? No, si te está escuchando, está respondiendo, porque hay estorbos en la oración. Y vamos a hablar en este caso enfocándonos al marido, a los maridos. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 3:7. Dice, ustedes, vosotros, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir, fíjense, hace 8 días hablábamos del modelo de familia, ¿no? Y hablábamos que sin el conocimiento de Dios se malentiende la autoridad del hombre sobre la mujer. Se entiende humanamente en el mundo que la autoridad del hombre sobre la mujer es como un privilegio que hay que explotar, ¿verdad? Mediante el cual yo puedo apachurrar, someter, sobajar a la mujer. Eso es lo que creen muchos hombres. Pero cuando vemos la Biblia, no es así. Más bien es mayor responsabilidad del hombre de frente a Dios de cómo cuida a su mujer. Y ahí sí pónganse a temblar los hombres, porque si el hombre tiene una conducta inapropiada para con la mujer, entonces el problema no es con la mujer, sino con Dios. Porque dice la palabra de Dios que pues lo que le pida el hombre a Dios será estorbado. Es decir, más fácil, Dios no le va a responder. Sí lo va a escuchar, pero no le va a responder. Entonces el hombre puede querer, como todo hombre, que le vaya bien, que tenga prosperidad, que tenga salud, que le vaya bien en el empleo, ¿verdad? Que no tenga gastos inesperados, que no se le descomponga el carro, que tenga dinero para pagar X o Y, la luz, la hipoteca, renta, lo que sea. Pero eso está sujeto a cómo trata el hombre a la mujer. Aquí el problema es que si el hombre trata mal a la mujer y luego el hombre tiene cielos cerrados de parte de Dios, pues también eso le va a pegar a la mujer. Entonces, ¿cómo debería de orar una mujer? Pues que el hombre no sea bruto, ¿ah? Que tenga ese entendimiento de que como la trate a ella, es que se le abrirán los cielos. Y fíjate una cosa, esto también le mete candela a las mujeres, porque una mujer entonces tendría que orar para no vivir de forma indigna de frente a su varón y casi casi exigirle que la trate bien. Les voy a platicar un caso de hace ya bastantes años. Venía a los cursos básicos una mujer de semblante triste. Venía con su esposo y orábamos por ellos, les ministrábamos, pero tenía semblante triste. Y esta mujer, ya después cuando agarramos confianza, se acercó con nosotros y nos platicó que el problema de su semblante, porque era obvio que algo le pasaba. Ya después nos platicó que el problema es que ella era la mujer del domingo. Ah, caray, ¿cómo que la mujer del domingo? Sí, mire, es que hermanos, con mucha pena, pero yo llegué a un acuerdo con la otra mujer de mi esposo. ¿Cómo que con la otra mujer de tu esposo?
Sí, este varón que viene aquí a la iglesia conmigo, de lunes a sábado vive con otra mujer y los domingos le toca conmigo. ¿En serio? No es posible. Le decíamos, bueno, no puedes permitir ser tratada de forma indigna, porque le cierras las puertas a él y te las cierras tú. No puedes, ¿qué debo de hacer? No puedes permitir un trato indigno. Y no puedes permitirlo no solamente porque el otro hombre oraba y alababa y parecía cristiano. Entonces ya le decíamos, mira, no puedes permitir ese trato indigno por motivo de que Dios le pide al marido vivir sabiamente, que te da honor, ¿sí? Con honor, que te trate como una coheredera de la gracia de la vida. O sea, eres una coheredera del reino de los cielos. Eres una princesa. Eres valiosa. Eres la niña de los ojos de Dios. Eres de gran estima, eres de gran valor, eres especial a los ojos de Dios, vales la sangre de Cristo. Hermanos, de repente como que se le iluminó el corazón y dijo, ah, caray, todo eso soy. Sí, ve lo que dice la Biblia. Vales la sangre de Cristo. Eres preciosa, eres digna. ¿Qué debo de hacer? No, a ver, antes de hacer, primero tienes que tener fe en lo que eres a los ojos de Dios. No hagas nada. Primero, métete espiritualmente en fe a los conceptos, a los preceptos de Dios. Y ya que lo creas, mira, vas a actuar en consecuencia. Y lo hizo, mis hermanas y hermanos. Lo hizo. Oramos por ella. Se arrepintió por haberse comprado la idea de que era indigna, de que no se merecía algo mejor que ese trato. Y no se le dijo qué tenía que hacer de forma específica, ¿eh? No, se le dijo, la Biblia dice que tú eres esto, vales esto, tú eres heredera del reino, coheredera, eres honorable. Entonces, si ya lo creíste, ahora la pregunta es, ¿cómo debería de vivir una hija de Dios? Y lo que tú misma te respondas va a ser el Espíritu Santo hablándote al corazón y es lo que vas a permitir y lo que no vas a permitir. Punto, se acabó. Lo que tengas que hacer, Dios te va a dirigir, pero primero créelo. Y entonces, pues sí, habló con ese hombre. No me acuerdo muy bien ya los detalles finos. El punto está que ella no continuó, no permitió continuar con esa situación. Todo indica que el varón sí quería seguir con esa condición. Imagínense qué falta de temor de venir a la iglesia, aún así en esa condición. Y esta mujer, hasta donde supimos, no solamente cortó con esa relación, sino que buscó una restauración porque ella dijo, bueno, si soy valiosa, si soy digna, si soy honorable, quiere decir que yo no puedo continuar con esta condición. Ah, pero ahora conoció las promesas de Dios para su vida y dijo, ah, entonces yo quiero vivir las promesas de Dios para mi vida. Ya los detalles yo ya no supe con mayor precisión, todavía tengo contacto con ella, el punto es que ella terminó en Estados Unidos, restaurada, con una familia. No, tú la ves y es otra, haz de cuenta, es otra persona, es una persona que irradia alegría y vive el Evangelio y con quien está, estoy convencido que por vivir de acuerdo al modelo de Dios, promueve que la persona, el varón que está con ella,
no tenga estorbos de frente a sus oraciones. Y entonces Dios le responde al varón y le responde a ella y le responde a sus hijos. Fíjate qué interesante, ¿no? Qué interesante situación. Y esto nos lleva a conectar con un elemento que es, pues, muy hablado y a veces poco entendido y a veces mucho menos aplicado, que tiene que ver con el perdón. Uno de los obstáculos mayores de frente al Padre en oración para recibir todas estas respuestas. Fíjate, quiero que antes de entrar en este pasaje conectes que las respuestas de Dios no son un alivio emocional, no es un apapacho, sino es un alivio, un apapacho, pero es un cambio de vida. Las respuestas de Dios son cambios de vida, cambios en la forma en que te relacionas, en las que caminas, en las que te proyectas hacia adelante. Sí, no es el amuleto que apacigua, no es la imagen que te da cierta esperanza que no te va a pasar algo malo, no. La respuesta de Dios cuando estás en sintonía, viviendo de forma espiritual, son cambios de vida, transformaciones que de otra forma no podrías vivir. ¿Cuántas mujeres viven una condición indigna durante toda su vida y nunca salen de ese círculo vicioso? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? Porque si fuera fácil cualquiera, ¿cuántas personas, incluso se conoce de mujeres que hasta se suicidan o mujeres maltratadas, que no solamente están viviendo las consecuencias de vivir contrariamente a la voluntad de Dios, sino que también lo están promoviendo con sus hijos y también evidentemente quien las maltrata, pues no vive bien. Ahí no hay bendición en esos patrones. Pero bueno, ya en este momento estamos viendo que traemos heridas de la infancia, pero no solamente eso, también heridas de relaciones fallidas por haber vivido bajo modelos y diseños no acorde a la voluntad de Dios, o puede ser que hasta el modelo que hoy vivo genere heridas. Bueno, pues la medicina por excelencia es el perdón. Es el perdón, pero le voy a agregar un poco más. A veces a quien tendríamos que perdonar es a uno mismo, sí, porque a veces también somos muy duros con nosotros mismos. Y ahí lo que tendríamos que entender es que si Dios nos perdona por medio de Jesucristo cuando tenemos un arrepentimiento genuino, pues entonces yo también podría perdonarme a mí mismo de los errores que cometí. Y hay muchas cosas que ya no puedo cambiar, pero cuando un arrepentimiento es genuino, Dios sabe que si tú tuvieras de nuevo esa situación en la que te equivocaste, como estás arrepentido o arrepentida, no la cometerías de nuevo. Y para Él es válido. Si hay cosas que, por ejemplo, tú dices, bueno, pues ya pasaron, fue cuando yo era joven, ¿no? Hace 20, 30 años. Pues me arrepiento, pero ya no la puedo cambiar. Pero fíjate una cosa, delante de Dios Él sabe que tu arrepentimiento es genuino. Si tú en el hipotético caso de que tuvieras oportunidad de cometer el mismo error, ya no lo cometerías. Eso es un verdadero arrepentimiento que Dios sabe y dice, sí, él verdaderamente está arrepentido, ella verdaderamente está arrepentida. Si tuviera otra vez la oportunidad de hacer lo que hizo mal, ya no lo haría porque está arrepentida y para Dios eso vale. Para Dios eso vale. Y entonces ahí se rompe esa cadena, se rompe ese lazo y entonces eres libre para proyectarte hacia adelante sin ese lastre, sin ese estorbo delante de Dios. Ahora, peor aún, si tú tienes ofensas no perdonadas para con tu padre, que ya no debe de haber, para con tu madre, con algún familiar, con tu cónyuge actual, con
tu excónyuge, lo que sea. El punto está que no perdonar no permite que Dios te perdone y es un obstáculo. Y nuevamente, si no se rompe el perdonar a quien te debe o a quien te lastimó, pues entonces Dios te escucha, pero no te responde. Si te escucha, no te responde. Mateo 6:12 dice que en la oración del Padre Nuestro, dice en el modelo de cómo nos enseña Jesús a orar, a decirle a Dios, Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjate, perdóname de la misma forma en que perdono. Y si tú eres de los que, bueno, yo perdono, pero no olvido, pues así de esa forma Dios va a decir, ah, bueno, pues yo también te perdono, pero no olvido, ¿verdad? Y no es que así sea Dios, sino que así proyectamos nuestra relación con Él. No, de veras, mira, yo no sé lo que te haya pasado, yo no sé lo que tú hayas hecho, pero perdona y perdónate. Perdona y perdona. Y esto es muy difícil con un cónyuge que estás viviendo una vida tormentosa, porque alguien podría decir, sí, pero lo perdono y lo vuelve a hacer. Ah, pero ahí te va otro secreto del reino. Si tú perdonas de verdad, entonces el Padre no solamente te perdona, sino que ahora Él te va a responder. Y aguas, cuando Dios responde, por ejemplo, en el caso de una mujer que perdona a su marido o a su pareja que es agresivo, desatento, que es flojo para la provisión, porque si tú perdonas, es como si tú pusieras a tu esposo en las manos del Señor y aguas lo que va a hacer Dios en respuesta. Aguas, te lo va a cambiar. Y de la misma forma, un hombre que está tratando con una mujer difícil, si verdaderamente perdona y busca que no haya obstáculos en su oración de frente a Dios, Dios se la va a cambiar. Hermanos, yo lo he visto así. Hombre, ¿quieres que cambie tu mujer? Busca no tener obstáculos con Dios y Dios te la va a cambiar. Mujer, ¿quieres que tu esposo cambie? Perdona, ten una relación profunda con Dios y te da la respuesta, te cambia, te responde, pero así, Él te lo garantiza. Él te responde con cosas grandes, pero todo tiene que ver con tu relación personal y evitar que haya estorbos, que haya obstáculos de frente a Dios. De otra forma, es como si, insisto, Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu anhelo y Dios escucha lo que le pides, pero es como si simplemente no te extiende su favor. Y sin el favor de Dios, pues vas a seguir batallando tú solo con tus fuerzas y cada vez te vas a ir lastimando más por ver de forma frustrada que en tus fuerzas no logras cambiar nada, sino que al contrario, las cosas se van poniendo cada vez peor, cada vez peor. Si tú tienes un hijo difícil, cualquiera que sea la dificultad, no te enganches con el hijo, métete con Dios, métete y Dios te va a responder, te lo garantiza el Señor. Pero lo mismo aplica con tu esposa o con tu esposo, por eso son secretos del reino. Ok, tú lo quieres ver rápido, quisieras verlo, sí, pero dice la palabra de Dios que esa es la fe, es la esperanza, la certeza, la convicción de lo que va a pasar cuando aún no lo ves. Entonces no pierdas la fe y Dios se agrada de frente a tu fe y Él te va a dar la respuesta. Pero en las parejas así ocurre.
Lo abrí un poco más, pero en las parejas así ocurre. Eh, y estos secretos los podemos operar, insisto, de una mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer, o de los padres hacia los hijos. Y cuando ya tenemos la visión de los matrimonios de nuestros hijos, ya estamos apuntando más lejos porque estamos apuntando hacia las siguientes generaciones, que estos elementos vengan a ser parte de los hábitos, de la cultura del reino operando día a día en nosotros y en los hijos y nietos y generaciones por venir. Bueno, referencias bíblicas para un matrimonio bendecido que ora. Referencias bíblicas para un matrimonio bendecido que ora. Tenemos Proverbios 14, 19, 14. Dice la palabra de Dios que casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Fíjate qué cosa. Un varón que dice, bueno, pero mi mujer no es prudente, no, a ver, no es que ya lo sea, puede ser que Dios te la transforme, puede ser que con tu trabajo generes bienes como la casa o riquezas, pero que tu mujer sea prudente tiene que ver con que el Señor meta su mano. Y luego Proverbios 31:11 dice que esta mujer que Dios transforma, cambia en respuesta al corazón de un varón que le busca de veras, pues va a provocar que el marido confíe plenamente en ella y que aparte de esa confianza habrá ganancias. ¿Cuáles? De todo tipo. Pues eso es lo que todo hombre desea. Esa es la realidad. Solamente se encuentra en el Señor. Pero, bueno, Primera de Corintios 7:3 dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. ¿Cuál es el deber? Bueno, pues el deber es parte del diseño que la Biblia determina. Entonces es nuestro objetivo y tarea, como se los decía desde un principio, tratar de ver la Biblia como ese manual que me da los elementos de los deberes que yo como hombre o yo como mujer debo de desarrollar, convencido que al cumplirlos va a haber grande bendición. Y si yo ya no estoy en etapa de matrimonio, bueno, entonces yo voy a conocer los deberes del hombre y de la mujer para enseñárselos a mis hijos y a mis nietos en la medida que yo puedo. Fíjate la idea que yo te estaba diciendo hace un momento, no me la estoy inventando. Primera de Corintios 7:14 dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Es decir, en un matrimonio, si alguno anda chueco, la que anda recta tiene efecto en el que está chueco. Pero insisto, es una cuestión de perseverar. Otra vez lo repito, si en una pareja uno de los dos anda, aquí dice que no es creyente, pero incluso si siendo creyente anda medio trastabillando, la pareja, el marido o la mujer que esté firme y perseverante, Dios promete que va a haber un efecto en la que ande mal. Y fíjate, y ese efecto no va a quedar en la pareja que ande chueca, sino que también va a alcanzar a los hijos. Por eso dice ahí que de otra manera tus hijos serían inmundos, pero no, son santos. Qué cosa, ¿verdad? La mujer que se santifica en la presencia de Dios por medio de su palabra, por medio del Espíritu, tiene efecto en la pareja y en los hijos. Por eso te decía que lo que hagas en Dios va a tener efecto. Luego Colosenses 3:18 dice que las mujeres estén sujetas a su marido o a sus maridos como conviene en el Señor. Y Colosenses 10:19 dice, ahora maridos, amen a sus mujeres
y no sean ásperos con ellas. Y son unos ejemplos de cómo se va dando esa coordinación en un matrimonio que ora. ¿Sí, Vero? Sí, hermano, gracias. Lo que pasa, Rodo, es de que, mira, todo esto que nos estás enseñando es Ajá, justamente lo que comentas, el modelo de Dios. ajá, Lamentablemente, prácticamente todos los matrimonios actualmente viven una realidad diferente por la sociedad, por el medio, por donde estamos. Algunas mujeres comentan y dicen, oye, pues entonces, ¿para qué estudié? Si yo quise estudiar fue para salir adelante, para trabajar. sí, ¿Cómo me voy a ir a encerrar? Entonces, toda esa parte entra mucho en conflicto y entra mucho, como tú comentabas, como rebeldía, pero es muy sí, difícil el que tú puedas hacer entender con todo el ambiente que existe actualmente y comentarle a una mujer, pues, cómo debería de ser la mujer perfecta dentro del matrimonio. Entonces, sí. ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede hacer? Porque tú nos explicas, nos dices, pero si yo esto lo platico con un matrimonio joven, no, olvídate. Ok, Va a decir, ok, no, pues está en ok, esto es lo anterior y ya no existe. ok. Lo comenté la clase pasada, esto no es difícil, es imposible. Otra vez lo repito, entrar en el modelo de Dios no es difícil, es imposible en la carne, ¿sí? Humanamente es imposible, pero para Dios nada es imposible. De tal forma que antes de querer decirle esto a alguien, fíjate, yo te lo voy a poner como ejemplo mío. Antes de yo transmitirles esto a ustedes, primero batallé conmigo mismo y después de esa batalla conecté con ello en la fe. Yo lo creo de todo corazón. Así, con cada fibra de mi ser, yo lo creo, pero no basta, sino que ahora yo le digo a Dios, bueno, yo lo creo y ahora yo lo quiero vivir. Ayúdame. Y entonces Dios me ayuda. Si yo soy un matrimonio, lo estoy viviendo, Dios me ayuda a vivirlo de una forma sobrenatural. Él cambia lo más profundo de mi ser, Él cambia a mi esposa y lo puedo ver. Y ahora te lo vengo a enseñar. Si hay una mujer que no está viviendo el matrimonio, probablemente lo primero que tiene que hacer es creerlo. Pero primero lo tendrías que creer. Antes de querérselo transmitir a alguien más, lo tienes que creer, lo tienes que recibir, tienes que aceptarlo y estar plenamente convencida que ese es el diseño que Dios respalda. Y a lo mejor en esa batalla es donde Dios te va a ayudar a tener una visión del matrimonio que corrobore que lo que está él diciendo es lo correcto. Ahora, él mismo va a respaldar su palabra, pero primero lo debemos de creer, porque por eso hace 8 días les decía, a ver, para el hombre y humanamente esto es imposible, para Dios no es imposible. Ok, yo ya pienso que para Dios no es imposible, pero Dios ahora me dice a mí, ¿puedes creerlo? Para que Dios obre en lo imposible, ahora Dios me la voltea y me dice, tienes que creerlo porque para el que cree, todo le es posible. Porque si yo lo creo, le doy, fíjate qué palabra, yo le doy como oportunidad a Dios de entrar y obrar y cambiar lo que tenga que ser cambiado en mi vida. Y luego viene una siguiente etapa que tiene que ver con ministrar. ¿Qué es ministrar? Es dar. Pero fíjense una cosa, y esta clase también ya la habíamos visto anteriormente, ministrar es que si yo ya lo creo y yo ya lo recibo y el Espíritu Santo lo confirme en mí,
Entonces, hasta mis palabras, cuando yo aconseje a otros, cuando yo se lo platique a alguien más, viene con el respaldo de Dios. Y yo no sé si me ves convencido de lo que te estoy diciendo, pero estoy convencido. Yo estoy convencido de esto. Dios primero obró en mí. Yo te lo digo y no son palabras lo que te estoy diciendo, y esto nos lleva al siguiente pasaje. Ahorita te paso la palabra, Vero. Fíjate, esto me lleva al siguiente pasaje. No son palabras. Todo esto que estamos hablando no son palabras, es poder, es poder, es poder de Dios para transformar las condiciones de vida de las personas, y ese poder opera en aquellos que lo pueden creer. Ese poder opera en mí, en mi matrimonio, lo puedo ver día a día. Estoy tan convencido de eso que yo te tengo que decir que no hay otra forma en que un matrimonio fructifique, prospere, alcance bendiciones. Lo creo, lo recibo, lo veo, lo ministro, lo enseño, oro por matrimonios por eso, lo aconsejo, lo recomiendo, intercedo por eso, doblo rodillas porque la iglesia viva esta verdad, entendiendo evidentemente que la Biblia también dice que ancho y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y angosto es el camino que lleva a la salvación. ¿Cómo aplica ese pasaje en lo que te estoy diciendo? Pues que la gran mayoría no va a entrar en el redil, pero que los que sí entremos, comprobaremos las bendiciones y promesas de Dios que tiene para el matrimonio que ore de acuerdo a estos parámetros. ¿Vero? Sí, mira, pensaba yo también, por ejemplo, en mi situación personal. Yo nunca me casé, Ok, por lo tanto, nunca sé lo que es el matrimonio, nunca viví en matrimonio, ni tampoco puedo hablar yo de él porque no lo experimenté, no lo viví. Por lo tanto, no tengo yo referencias como las tienen ustedes para que yo pudiera hablar con algún matrimonio. ajá, ok, ok, está bien, pero te voy a decir otra cosa. La mayoría, si no es que todos, no tuvimos estas referencias en primera persona, las estamos aprendiendo. Si acaso algunos ya las estamos desarrollando, y si acaso otros más quieren desarrollarlas. Es decir, tu condición no es diferente a las de otros, porque este modelo, como lo repetí al principio, es bien difícil que se herede. La mayoría de nosotros venimos de padres que desconocían todo esto. Todo esto. Entonces, la clase pasada y esta lo volví a comentar, tenemos que revisar los diseños perfectos de Dios. Fíjate una cosa, la palabra de Dios dice que incluso si no te haces como niño, no eres apto para el reino de los cielos. ¿Qué significa ser como niño de frente a esta enseñanza? Te lo voy a decir. Es agarrar toda tu cultura, tu herencia cultural y todo tu trasfondo y prejuicios, y dejarlos a un lado y recibirlo esto como si fueras una niña, como si fueras un niño, y decir, ok, si vienen las escrituras, si está en la palabra, lo recibo, lo creo, lo anhelo y lucho por ello. Insisto, por ejemplo, en tu caso que pues no estás viviendo matrimonio, no es necesariamente tu caso el que tenga que ser en términos de vivencia diaria, sino en estructuras de tus pensamientos, de tus ideas, de tu corazón. La pregunta sería, ¿lo crees? Jesús te preguntaría, pero, ¿lo crees? ¿Crees que ese es mi diseño? ¿Crees que ese es mi modelo? ¿Lo anhelas?
¿Lo anhelas para tus hijos? Y entonces ni siquiera es de que vayas y se los digas, sino que tú los recibas y que te abras en el corazón para que Dios te explique más por qué ese diseño es el que opera. Ahora, ya en términos prácticos, ya para acabar, sugerencias prácticas para la oración de aquellos que lo pueden hacer y para las que no, o los que no, bueno, reciban que estas deberían ser las sugerencias prácticas, entre otras, para poder vivir ese matrimonio bendecido, victorioso, por medio de la oración en el nombre de Jesús. Bueno, ya les comenté que evidentemente tiene que ver con el perdón. El perdón es la base del matrimonio para no tener estorbos. Ya lo explicamos, no hay vuelta de hoja. Si mis hijos que están en un matrimonio no se perdonan, van hacia el fracaso. ¿Por qué? Porque no solamente no va a haber un perdón que abra los cielos, que promueva que se respondan a las necesidades de parte de Dios, sino que aunado a eso van a crecer raíces de amargura, de desencanto del uno hacia el otro, de desamor. Bueno, esa es una. Otra sugerencia práctica para la oración conyugal es que entre los cónyuges se identifiquen las necesidades básicas del uno para con el otro. Es decir, mi esposa necesita saber qué necesidades tengo yo de protección, de sanidad, cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis anhelos, qué me quita el sueño y a su vez yo debería de saber eso de ella. Y esto conlleva comunicación. Ok. También deberíamos de estar identificando cualidades deseables a desarrollar por el cónyuge. Es decir, tú sabes qué quisieras que tu cónyuge desarrolle, qué cualidades desearías de tu cónyuge. Yo sí sé de mi esposa, fidelidad a Dios, santidad, sabiduría, fortaleza, yo de ella y ella de mí, entre otras cosas. Eso es como a nivel personal. ¿Por qué? Porque yo voy a estar orando por esas cosas, ¿sí? Si mi esposa es irritable, pues yo desearía que fuera más paciente, ¿no? Si ella es olvidadiza, pues que sea más precisa y en eso voy a estar trabajando para que como equipo yo esté pidiendo por ella y ella por mí. Desarrollar contentamiento y agradecimiento por la persona que es o será el cónyuge, es decir, yo tengo que estar desarrollando de forma personal una gratitud delante de Dios por la persona que es mi pareja. En el caso de los solteros, por la persona que será. Incluso en ese agradecimiento va a empezar a desarrollar un sentido profético de aquella persona que aún no llega, pero que Dios ya tiene en su mente para ser mi esposo o mi esposa. Lo que les decía, buscar espacios para comunicarse mutuamente y expresarse mutuamente lo que se ha identificado, acordar proyectos conyugales a corto, mediano y largo plazo que tengan que ver con las tres áreas de la vida, que es en lo físico, en lo material, en el alma, en los anhelos y en lo espiritual, en los ministerios, en la iglesia, etcétera, etcétera. Y cuando se tienen estas cosas trabajando día tras día, entonces se debería de estar orando en todo momento posible con la pareja de acuerdo a lo que ya se ha comunicado previamente. ¿Sí es posible en Cristo? Sí. Sí es posible en Cristo. ¿Lo he hecho siempre con mi esposa? No. Hasta que lo conocí y lo anhelé y le pedí a Dios ayuda para poder entrar en esa forma de vida. Y ahora yo sí te podría decir, salimos de la casa, oramos. Estamos en la mañana, oramos. A mediodía, oramos. Yo llego preocupado a casa, pido oración. Yo le pido a mi esposa
traigo una carga, esposa, ponme tus manos en mi cabeza, ora por mí, me siento cargado, yo te veo mal, oro por ti, oramos, se empieza a hacer una dinámica de oración continua, pero ya sobre elementos bien determinados, bien ubicados. Y yo te puedo decir algo, yo como varón puedo encontrar que la mayor de las bendiciones en mi condición de hombre es el saber que mi esposa de continuo está pensando en mí, aunque yo no esté con ella. Eso es un aliciente porque yo sé que es Dios a través de ella y que de repente ella me manda un mensajito, ¿estás bien? ¿Cómo te va a ir? ¿Por qué no me has mandado un mensaje? ¿Cómo estás? O ella me dice muchas veces, yo estoy orando por ti, esa situación que te preocupa, yo estoy orando por ti. Y yo también por ella, yo también la traigo en mi corazón. Ella se ha dado cuenta que de repente hasta cosas muy simples, ay, es que ya no tiene jabón, le llevo su jabón. Ah, es que yo vi que no tenía tal cosa o que tenía tal problema en la cocina, voy y se lo arreglo. Ayer le arreglé un enchufe donde pone el microondas porque estaba todo flojo. Le arreglé donde conecta la estufa, la lavadora y la secadora. Y entonces yo estoy viendo también sus elementos de trabajo, sus necesidades, si hay algún alimento que ella consume y ya no hay, yo estoy pendiente, trato de anticiparme, porque ya sé que ella se anticipa a mí, ella está pendiente de lo que me gusta, ella está pendiente de lo que yo, con lo que yo me gozo, y entonces está haciendo una sinergia hermosa que la provoca Dios, porque así no éramos al principio, así no éramos. Cada quien tenía su visión, cada quien tenía su forma de ser, muy alineado a lo que aprendimos de nuestros padres. Fíjense, y otra vez no es por hacer sentir mal a mi esposa, aquí está, yo sé que no lo toma así, pero cuando empezamos a vivir juntos hace 28 años, en su familia se daba mucho de que estaban comiendo y el que acababa de comer se paraba y se iba y se quedaba el otro ahí comiendo. Y así ella era ella. O sea, ella era de que de repente estaban tres comiendo y podía ella seguir comiendo porque los otros dos ya se habían parado. Y eso yo no lo aprendí. Yo había aprendido que todos, hasta que todos acabábamos, nos parábamos, ¿no? Entonces, ella traía una cultura, yo traía otra, y de repente chocaban, pero de repente le tuvimos que decir a Dios, entra y haznos de una mente nueva, de unos hábitos nuevos, de una forma de relación nueva conforme a tus propósitos eternos. Y ahora, la forma en que ella y yo nos relacionamos y vivimos no se parece a la que ella aprendió ni a la que yo aprendí. Y vemos cómo Dios va moldeando día tras día nuestro matrimonio para alcanzar mayores bendiciones. Y yo sé que eso es lo que Dios quiere para cada matrimonio que hoy en día ya está operando, viviendo o que va a vivir en lo sucesivo, porque al final del día, insisto, estas instrucciones son para ti, pero también son para que tus hijos y tus nietos vivan el modelo de vida que Dios pensó para ellos desde antes de la fundación del mundo y que es un modelo plenamente bendecido. Ahora, para terminar, se tiene que pagar el precio. Hay un precio. Las promesas de Dios son condicionadas. Las promesas de Dios no son nada más porque las pidas. Lo podemos ver desde que Israel entró a la tierra prometida. Muchos hubieran pensado, pues si ya lo sacó de Egipto, pues tomen su tierra. No, para que tomes la tierra prometida tienes que luchar y quitar a los que ya vivían ahí. Y es cuando muchos dijeron, ay, no, son, somos como langostas de frente a ellos. Están habitadas las tierras. Pues así son las promesas. Las promesas de Dios son condicionadas y hay que pagar el precio. Si no se paga el precio, no se puede entrar en esas promesas y bendiciones. El precio es negarse a sí mismo, el precio es ser esforzado y valiente, perseverante, el precio es leer, orar,
asistir, negarse a uno mismo, dice la palabra de Dios. Escuchen esto: quien no, quien ama a padre y madre, esposa e hijos, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Y el Señor no te está diciendo que odies o aborrezcas a tu parentela, no, te está diciendo que pongas en mayor estima la persona de Cristo, la palabra de Dios, a Dios mismo. Y eso significa que renuncies, si es necesario, a lo que recibiste como herencia cultural por parte de tus padres, haciéndote como un niño para que puedas creer lo que Él te está diciendo que te conviene y para que entonces le pidas ayuda como al Abba Padre, que Él es de parte tuya, para contigo, y en ese sentido, por medio de su Espíritu Santo, vayas adelante, rompiendo estructuras, cadenas, sabiendo que lo que Él te promete es verdaderamente la bendición que en esta vida Él quiere que alcancemos.